domingo pasado hablamos de un tema que le titulamos La unión del cielo y la tierra. ¿Recuerdan? Ahí está en la pantalla. La unión del cielo y la tierra. Cuando uno lee ese título le parece un poco extraño entenderlo, pero es una realidad en la palabra del Señor. Y resulta que se nos hizo el tema tan amplio y tan rico para estudiarlo que yo les dije que lo íbamos a continuar. De un domingo a otro pasan muchas cosas y en esta semana se acercó por lo menos unos 2 hermanos, entre ellos una hermana, con una curiosidad muy grande cuando hablamos de la predestinación. Entonces, la hermana me dijo que explicara con el tema de la predestinación todo lo que se llama en la Biblia la cadena, bueno, en la Biblia no, los teólogos le llaman así, la cadena dorada de la gracia que está en la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos agregar eso al tema que estamos tratando porque tiene que ver exactamente con eso. O sea, Dios une el cielo con la tierra mediante una obra poderosa en cada uno de nosotros como hombres y como mujeres de Dios. Quiero decirles que usted debe de ver esto así. El estar aquí es un acto de misericordia de Dios. Usted podía estar en otro lugar. ¿Sabe qué significa estar aquí en esta mañana? Que Dios te ha andado buscando y ni siquiera te has dado cuenta. Que Dios te ha cruzado con diferentes situaciones en tu vida y a veces nosotros obviamos eso, lo dejamos pasar. Pero vean que Dios le pone a uno personas en el camino, le pone circunstancias en el camino, porque Dios nos anda buscando a nosotros. Es un acto de misericordia de Dios. Todo esto tiene que ver con la cadena de la gracia. Pero póngase a pensar en esto, hermano. El ser humano no tiene capacidad de buscar de Dios. Y esto está claramente establecido. ¿Por qué el ser humano no tiene capacidad de buscar de Dios? Aunque el ser humano diga, ay, yo quiero buscar del Señor. Por una razón, porque estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos. La vida, nuestra vida viene a partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esa vida usted debe de experimentarla a partir de que usted nació de nuevo. Porque se nacen 2 veces. Se nace una vez del vientre de la madre y la segunda vez se nace, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3, del agua y del Espíritu. Una persona para ser salva tiene que pasar por el segundo nacimiento, que es el nacer de nuevo, y eso todos lo sabemos. El nacer de nuevo entonces quita nuestra condición de muerte, que nacimos con esa condición de muerte por la rebelión de nuestros primeros padres. Situación que no la cambia la religión, porque hay millones de religiones en el mundo, mas sin embargo esa situación la religión no llega hasta ahí. Tiene que ser la obra de Cristo. Entonces vean lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1, porque estamos estudiando Efesios, pero en realidad vamos a estudiar todo lo que dice Pablo. Efesios dice que Él nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es serio. Es tan serio, tan serio, tan serio que usted tiene que analizarlo. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En los delitos y en los pecados. Y alguien dirá, ay, pastor, pero yo no he hecho tantas cosas malas. Sí, pero nacimos muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Entonces, es una operación de tanta misericordia que otra vez les vuelvo a decir, estar aquí es un acto de misericordia. El que Dios le ponga a uno personas en el camino es un acto de misericordia de Dios. Es que Dios nos ha andado buscando hasta que nos encontró. ¿Cuántos se sienten que Dios los encontró? Yo siento que Dios me encontró a mí, pero Dios sigue buscando. Ahora, nos encontró y ha seguido trabajando con nosotros individualmente. Cuando yo conocí al Señor, yo tuve la oposición más grande. ¿Cuál oposición más grande? La oposición de mis papás. Y yo siempre cuento este testimonio. Porque
Yo vengo de una familia muy religiosa exactamente mi papá me dijo, si usted se hace cristiano, prácticamente me dijo, yo lo desconozco a usted. Y entonces, la historia que yo siempre cuento, porque a mí me regalaron una Biblia de esas de Editorial Vida, era una Biblia así pequeñita, de esas que traen las letras rojas. Y entonces yo tenía que sacar la Biblia a escondidas de la casa y meter la Biblia a escondidas. Entonces, para subir a mi casa había unas gradas, entonces yo la dejaba escondida ahí por las gradas hasta que yo llegara y que mi papá no se diera cuenta que yo andaba con una Biblia, así de serio. Pero Dios me escogió. ¿Ve? Dios usa cosas, usa personas, no se le olvide esto. Por favor, no se le olvide. Estar aquí no es una casualidad, estar aquí es un propósito. Para todos. Porque usted puede decir, sí, yo me siento salvo ya, pero Dios sigue trabajando porque usted tiene que terminar esta carrera. Esto no es para dejarlo a medio camino. Ayer yo hablé un poco de eso cuando hablé del gozo, pero no es para dejarlo a medio camino, es para terminarlo. Entonces, uno ve la vida ahora y uno ve el tiempo que uno ha vivido en el Señor y uno dice, qué misericordia tan grande Dios ha tenido de nosotros. Cómo Dios nos ha escogido y ha venido trabajando y trabajando y trabajando hasta el punto de llegar a este momento en la vida de uno. Y les aseguro que cada uno de nosotros escribiría un libro de su vida. Y en ese libro diría, usted le podría poner un título a ese libro, El testimonio de mi vida. Y en ese libro diría, Dios siempre estuvo conmigo. Dios nunca me abandonó, Dios nunca me dejó. Su gracia siempre ha estado conmigo. Porque esas son las cosas maravillosas del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de Efesios, recuerden, y entendemos y estudiamos el misterio del plan eterno de Dios, y que nos damos cuenta que en todo Dios ha tenido un propósito maravilloso, porque Dios ha estado trabajando con nosotros en todo momento de nuestra vida, aun cuando no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Efesios 1, 4, 5 y 6, leer Efesios capítulo 1, 4, 5 y 6 nos trae una revelación maravillosa a nosotros. Mire lo que dice Efesios 1. Vamos a esperar que nos lo pongan. Efesios 1, capítulo 4, 5 y 6. Oiga lo que dice. Dice, según nos escogió en Él. Ve que todo ha sido Dios. No hay nada de nosotros, todo ha sido Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y el para qué aquí es el propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todos sabemos qué significa santo, ¿verdad? Santo no es lo que le enseñaron a uno de niño, ¿verdad? Santo es una persona que ha sido separada para algo especial de Dios. Santo es una persona diferente a las demás. Dios nos hizo diferentes. No se le olvide eso. A usted le puede pasar muchas cosas en la vida, pero no olvide esto. Porque todo lo que a nosotros nos pasa en la vida no puede cambiar el designio de Dios. Dios decidió hacer esto con nosotros. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fue Él. Por eso hay que estudiar esto. Fue Él el que nos escogió. Y con un propósito, en la mente de Dios que estaba, que usted fuera un tipo de persona diferente a las demás que hay en el mundo. Porque cuando usted piensa afuera, la gente de afuera está el montón. Todo el mundo piensa una cosa y otra y por eso hay tanta locura afuera. Pero vea lo que dice el Señor, en la mente de Dios. Por eso yo le digo, estar aquí no es casualidad, es un acto de misericordia. Porque mire lo que dice, Él te escogió antes de la fundación del mundo. Y cuando leemos eso, ya a mí la mente se me queda hasta ahí. Y yo estoy seguro que a usted también. No puedo entender cómo Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Pero solo puedo entender que en la presencia de Dios y en la omnisciencia de Dios, usted que está aquí, ya estaba en los planes de Dios. Y yo que estoy aquí, ya estábamos en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa desde antes de la fundación del mundo? ¿Saben qué significa? Vea lo que dice Génesis 1.1. Ahorita volvemos otra vez a Efesios. Vea lo que dice Génesis 1.1. Dice Génesis 1.1, en el principio, vamos a esperar que lo pongan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Esto es pura teología, pero teología de la buena, porque nos hace meditar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo es el principio? ¿Cuándo es el principio? No sabemos cuándo es el principio, porque en el Señor no hay ni principios ni hay finales, porque Dios no está sujeto al tiempo. ¿Ve? Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nunca sabremos cuándo fue el principio. Solamente la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué les estoy citando Génesis 1:1? Porque Efesios 1:4 dice que Él nos escogió, que fuimos escogidos en Él antes de esto. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. Por eso le digo que es difícil comprenderlo humanamente. Esto no lo vamos a comprender ahora mientras estemos en el cuerpo. Estoy seguro que un día en la eternidad lo conoceremos. Un día en la eternidad tendremos esta explicación. Pero ahorita no, porque no podemos imaginarnos cómo Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Imagínense cuántos miles de años. Es más, no hablemos de miles, hablemos de millones. Porque cuando dicen el principio, antes del principio usted y yo estábamos en la mente de Dios. O sea, qué impresionante. De verdad que esto de la fe es una locura, como dice Pablo. Es una locura. ¿Cómo uno puede imaginarse eso? Que usted y yo estuvimos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando volvemos otra vez, recuerde que Dios no está limitado al tiempo. Ahí, esto tenemos que sacarlo de la mente, porque si no, se nos hace a nosotros un circuito, ¿verdad? Dios no está sujetado al tiempo. Dios no depende de ayer, no depende de hoy y no depende de mañana. A Dios no lo gobierna el tiempo, ni los días, ni las semanas, ni los meses, porque Dios está por encima del tiempo. Por eso dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En la mente de Dios no existe tal cosa. En la mente de Dios no hay una limitación en ese sentido. Él es Dios y Él está por encima de lo que nosotros entendemos como tiempo. Para nosotros, estamos en octubre y decimos ya casi viene diciembre. En la mente de Dios eso no existe. Ve, esas son cosas aquí mientras convivimos acá. En la mente de Dios no existe los tamales ni nada de eso que la gente piensa aquí, porque Dios está por encima de todas las cosas. Entonces, cuando usted lee en el principio, usted tiene que entender que cuando la Biblia habla del principio, habla de una inmensidad que no conocemos. En el principio, una inmensidad que no conocemos. Y no sabemos cuándo fue el principio. No hay un año para entender cuándo fue el principio. Entonces, cuando nosotros logramos entender un poquito eso, no hay un año para entender el principio de Dios, y nos venimos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 4, otra vez. Entonces, aquí, hermanos, es donde nosotros entendemos el plan maravilloso y eterno de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes del principio. ¿Ven qué belleza? Fuimos escogidos en Él antes del principio, o sea, antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la palabra. Es que ni siquiera dice después de que Dios fundó el mundo, pensó en nosotros. No, está diciendo que antes de la fundación del mundo, ya usted había sido escogido por Dios. Y esto que uno lea en la Biblia, que uno ha sido escogido por Dios, hermano, es algo demasiado poderoso, demasiado glorioso, demasiado profundo, demasiado misericordioso, y donde está toda la gracia de Dios, porque dice, te escogió antes de la fundación del mundo. Todo lo que usted y yo pasamos, ya Dios lo conoció también, y ya Dios lo sabe. Por donde usted está pasando en este momento, ya Dios pasó y ya Dios lo sabe. No hay absolutamente nada nuevo para Dios con respecto a nosotros. Pero la gente dice, ay, es que yo no sé si Dios me escuchó, yo no sé si Dios está interesado en mí. Por supuesto, imagínense que si nos conoce de antes de la fundación del mundo, Él ya pasó por donde nosotros estamos pasando.
Esto es un sentido maravilloso para nosotros de comprender la palabra. Ahora, después de la coma de mundo viene el propósito. La Biblia nos revela a nosotros los propósitos de Dios, para qué Dios nos escogió. Dice, para que, al 4 otra vez, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es lo que está en la mente de Dios y nada más para usted y para mí. Esto es lo que Dios piensa. Ahora, ¿cómo lograr que seamos santos y sin mancha? Es también lo que vamos a enseñar en esta maravillosa mañana. Pero aquí está el propósito. Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo para un plan maravilloso, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ya lo entendemos, ahora lo entendemos porque ya conocimos al Señor, pero antes no entendíamos esto. ¿Se acuerda que nos enojábamos cuando nos hablaban de Cristo y todo lo demás? Nos enojábamos. Ahora lo entendemos, ahora entendemos este plan maravilloso de Dios. Pero siga leyendo el 5 conmigo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, de esta palabra predestinado que hablamos el domingo anterior, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí habla de una generalidad, ya no solamente del pueblo de Israel, sino de todo aquel que cree, para ser adoptado hijo suyo según el puro afecto de su voluntad. Y cuando usted lee según el puro afecto de su voluntad, significa porque le dio la gana. Eso significa, para entenderlo más fácil. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? ¿Por qué usted y yo somos salvos? ¿Por qué usted y yo hemos conocido al Señor? ¿Por qué se nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo todo el plan de salvación? Porque Dios quiso, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, hay una coma. Mire la idea que prosigue el 6. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, cuando nosotros leemos todas estas cosas, hermanos y hermanas del Señor, cuando nosotros leemos todas estas cosas, nos damos cuenta que hay todo un plan maravilloso de Dios en esto. Y que nada tiene que ver con al azar, ni que nada en nuestra vida pasa aislado de un propósito que Dios tiene. Nada, aunque a veces no lo entendamos, pero nada pasa aislado de Dios. Nuestra capacidad es mínima a veces para comprender esto. Solamente por el Espíritu Santo logramos comprenderlo, pero nada de lo que pasa en nuestra vida está aislado a lo que Dios ha dicho y ha predestinado para nosotros. Entonces, dicho esto, Pablo nos da un desglose maravilloso que nosotros podemos entender que es la cadena dorada de la gracia, que es lo que vamos a estudiar esta mañanita. Muy bien, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 28. Esto que estoy hablando está dentro de la serie que estoy dando acerca de el cielo y la tierra. ¿Recuerdan? De la unión del cielo y la tierra. Pero quiero que usted vaya conmigo a esto. Primero, Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo dice que hay una especificidad de Dios en algunas personas, no en todas. En algunas, no en todas. Este versículo no es general. Este versículo es específico. Significa, le funciona en algunas personas, no en todos los habitantes de la tierra. Por eso dice, los que aman a Dios. ¿Ve? No hay una generalidad, sino los que aman a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Quiere decir que en este paquete estamos nosotros, los que amamos a Dios. Porque dice que todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme, otra vez revela el propósito aquí, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no podemos leer este versículo sin entender lo que sigue, porque este versículo es el punto de partida para saber toda la gran, maravillosa exposición
que hay en la mente de Dios acerca de usted y acerca de mí. Entonces, cuando nos vamos al 29, empieza el Espíritu Santo a revelar una serie de cosas que convergen exactamente con lo que he estado diciendo. Porque ahora vuelve a decir Pablo aquí, lo mismo que dijo en Efesios 1:4, lo dice aquí ahora. Porque a los que antes conoció, quiere decir que este es un conocimiento anticipado en la mente de Dios. Antes es el antes de la fundación del mundo. Usted y yo hemos estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y aquí Pablo lo vuelve a decir claramente, a los que antes conoció. Lo que quiero decirle es que en este versículo 29, aquí nos encontramos dos eslabones de la cadena de la gracia. El primer eslabón es conoció y el segundo eslabón es predestinó. Hay 5 eslabones en los versículos que contiene esta revelación de Pablo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren qué pasaje más tremendo esto. Esta operación de la gracia de Dios, entonces, ahora, después de que Juan dijo que era el unigénito Hijo de Dios, ahora dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el Hijo de Dios dejó de ser unigénito y ahora es primogénito. Eso significa nuestro hermano mayor en el mismo nivel en que Dios describe a el Hijo de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que cuando Jesús vino a esta tierra era el único Hijo de Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Todos los demás son mencionados en la Biblia como criaturas de Dios. Pero el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta revelación nos dice a nosotros que no todo mundo es hijo de Dios, que hay criaturas de Dios, pero que nosotros nos convertimos en hijos por medio de la intervención maravillosa de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces el unigénito ya dejó de ser unigénito. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz entonces atrajo a muchos hijos a la gloria de Dios. Por eso dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí llevamos 2, ¿verdad? 2 eslabones. Conoció y predestinó. Vamos al 30. Tienen que poner bastante atención para que no se le corte el hilo de la enseñanza. En el 30 se agregan los 3 eslabones siguientes que faltan. O sea, la cadena dorada de la gracia está en 2 versículos de la Biblia, en el 29 y en el 30 de Romanos 8. Y mire lo que dice el 30. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Son 5 eslabones. Y todos son verbos. ¿Vio? Todos son verbos. ¿Qué significa que sean verbos? El verbo es una acción. El verbo, usted lo analiza en el pasado, lo analiza en el presente y lo analiza en el futuro. 5 verbos forman la cadena de la gracia en la vida de nosotros. ¿Qué significa eso? Que es una constante acción de Dios en nuestra vida. Individualmente, es un trato de Dios individual en cada uno de nosotros. Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Tiene su forma de trabajar en cada uno de nosotros a la manera que Él sabe. En la omnisciencia de Él trabaja contigo. Él muchas veces permite que pases por cosas, pero a veces por cabezonada nuestra pasamos por cosas que Dios no hubiera deseado que pasáramos. Pero metimos la cabeza a hacerlo y entonces Dios nos deja, porque al final Dios intervendrá otra vez para volver a encarrilar el corazón, porque el corazón se descarrila y cuando se descarrila el corazón cometemos errores y tomamos decisiones incorrectas en la vida. Lamentablemente hay muchas decisiones, hermanos, que
se convierten en decisiones irreversibles muchas veces. Pero Dios trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encarrilarnos otra vez al propósito. Porque recuerde que somos gente de propósito. Y el propósito a Dios nadie se lo puede obstruir ni destruir. Somos gente de propósito y Dios está trabajando en el propósito. Y por eso Dios permite que pases por cosas en tu vida para volverte de nuevo al propósito de Él. Entonces aquí tenemos ya lo que llamamos la cadena de la gracia. Que la cadena de la gracia son 5 eslabones. Entonces es conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Ahora, Pablo no está discutiendo quién se salva o quién no aquí. Y esto es importante conocerlo. No es que Pablo está diciendo, es que Dios escogió quién se va a salvar y quién no se va a salvar. No, Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo cómo Dios actúa en la vida de los que le aman. Y cómo su propósito se cumple con certeza. Exactamente, eso es lo que está enseñando aquí la palabra del Señor. Entonces esto nos saca de lo que la gente piensa que es una cadena de exclusión. No es una cadena de exclusión, es una cadena de redención, que es diferente. No es una cadena de exclusión. No es que Dios escogió a unos y a otros no. No, es una cadena de redención, no exclusión. En la mente de Dios no hay exclusión. En la mente de Dios lo que hay es redención. Dios está pensando que todo el mundo pueda salvarse, pero que el corazón del hombre no responde igual ante el llamado de Dios, no responde igual. Vean ustedes que Judas tuvo la misma oportunidad que tuvieron los 12 discípulos de Jesús. Pero el corazón de Judas no le respondió a Dios. Vean ustedes el ejemplo de Judas. Qué maravilloso el ejemplo de Judas. Porque Judas fue uno de los 12 y Judas estuvo ahí, vio todos los milagros del Señor Jesús, recibió todas las enseñanzas del Señor Jesús. Fue predestinado Judas para ser salvo, pero el corazón de él no respondió. Y entonces por eso en la Biblia se le llama hijo de perdición. Pero tuvo exactamente la misma oportunidad que los demás. Cuando usted estudia a Judas y a Pedro, usted se da cuenta que los hechos, tanto el de Pedro como el de Judas, fueron atentados directos contra el Señor Jesús. Porque uno era prácticamente su mejor amigo y lo negó. El otro era su discípulo de confianza porque era el tesorero y lo vendió. Pero vean ustedes la diferencia de los dos corazones. El corazón de Judas respondió diferente al corazón de Pedro. Y aquí es donde uno ve entonces esta analogía tan maravillosa. No es que Dios escogió a unos y a otros no. Es que depende del corazón. Usted está aquí. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque el corazón suyo ha respondido. Pero hay muchas personas que usted conoce, hasta familiares suyos, hermanos suyos, parientes suyos, compañeros de trabajo suyos y amigos suyos que han tenido tal vez la misma oportunidad que ha tenido usted, pero su corazón no ha respondido. Entonces, esta es una gracia de Dios operada en la vida de cada uno de nosotros. Dios, como les decía el domingo pasado, Dios no selecciona arbitrariamente. Dios no escoge a unos y desecha a otros. Eso hay que sacárselo de la mente. Eso no está en la mente de Dios. Dios ofrece su gracia para todos, pero no todos responden al llamado de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos esta cadena de la gracia, ahora sí, la aplicamos a nuestra vida. La aplicamos a nuestra vida porque ahora nosotros entendemos que nosotros estamos en un proceso de transformación hasta que nos encontremos cara a cara con el Señor. Este proceso de transformación inició a partir de que Dios nos llamó. Nos conoció primero y nos llamó, y a partir de que nos llamó, inicia el proceso de transformación en nuestra vida. Entonces, hay un pasaje muy lindo que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, para que todos los que están anotando, lo anoten ahí y le quede la enseñanza bien rica bíblicamente. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, oigan qué belleza este pasaje. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Este pasaje te enseña que la selección no es arbitraria. Este pasaje te enseña que la selección de Dios es inclusiva, que Dios está pensando en todos. Y que este pasaje lo podríamos nosotros comprender en dos direcciones: en dirección hacia el mundo y en dirección hacia nosotros mismos. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Puede ser que haya cristianos que tienen esta promesa de Dios por tardanza, pero dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros. Y esta palabra es paciente para con nosotros, la podemos entender en dos direcciones. Es paciente porque estamos en un proceso de transformación para que el corazón se vuelva a Dios. Y la otra interpretación es paciente para que usted entienda que usted es luz en esta tierra y que usted ha sido llamado a ganar a otros para Cristo. En estas dos direcciones podemos nosotros entender que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y cuando dice que Dios no quiere que ninguno perezca, no se está refiriendo solamente a los que están en la iglesia. Es una generalidad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que toda persona proceda al arrepentimiento. Este arrepentimiento que es el arrepentimiento que transforma. Entonces, aquí nos encontramos en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, que Dios no es selectivo arbitrario, que Dios es inclusivo por su gracia. Y en esa gracia Dios quiere que toda aquella persona que vuelve su corazón a Dios forme parte de todo esto tan maravilloso. Ahora miren qué lindo. Pablo dice que a los que antes conoció, esta palabra en el pensamiento de Pablo no significa solo saber, sino significa amar, significa aprobar y entrar en relación. Entonces, en el hebreo original, que es una palabra que converge exactamente con el griego, significa entrar en relación. Conocer es amar, aprobar y entrar en relación. No solamente que Dios dijo, voy a pensar en aquel, sino que cuando lo estudiamos, eso significa que Dios nos amó a nosotros desde antes de que todo fuera creado. Y hay una palabra en Amós capítulo 3 versículo 2, anótelo ahí, que nos enseña a nosotros esto que significa conocer. Porque este conocer es más de lo que nosotros pensamos en nuestra mente que es conocer. Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Ven? ¿A usted le parece que es extraño que Dios diga esto cuando Dios conoce todo? Pero este versículo nos trae a nosotros una gran claridad. Dios dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿A quién le está hablando aquí? Le está hablando a Israel. Y este conocer se refiere a amar, a una atención especial que Dios puso en la nación de Israel. Ahora, cuando aplicamos esto a nosotros, tenemos que ver que el que Dios nos haya conocido es una iniciativa amorosa, porque antes de que el hombre buscara a Dios, Dios buscó al hombre. Y esto es maravilloso. Antes de que nosotros decidiéramos buscar a Dios, que es imposible para nosotros, Dios nos buscó a nosotros. Y eso es clarísimo, porque Romanos capítulo 3 versículo 11 lo dice claramente. Y este es un versículo para nosotros entender que no es un asunto de nosotros, es un asunto de Dios. Porque dice la Biblia, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ve? No existe quien busque a Dios, humanamente hablando. Es Dios el que toma la iniciativa y por eso estamos aquí. Mire qué maravilloso el plan de Dios para nosotros. A veces la gente dice, es que me siento solo. Es una percepción nada más. Usted no está solo, nunca ha estado solo. A partir de que usted tiene al Señor en su corazón, Dios ha estado peleando sus batallas y muchas veces usted no se ha dado cuenta y Dios ha estado peleando por usted una y otra vez. Dios te ha sacado de una y de otra y tal vez no te has dado cuenta, pero Dios ha estado ahí en el momento más difícil de tu vida, cuando no has entendido nada y cuando has pensado que todo está perdido. Dios ha estado ahí todos los días, porque en nosotros opera una maravillosa gracia de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos. Dios en este primer eslabón nos conoce, nos ama y se adelanta en nuestra vida. ¿Ve? Dígale que está a su lado, usted no es una sorpresa para Dios. Él
te vio, te amó y te preparó un camino antes de que nosotros lo conociéramos. No somos una sorpresa para Dios. Nada. Nosotros no somos casualidad de nada. Nada de lo que nosotros vivimos escapa de la mirada sabia y tierna de Dios. Nada, pero absolutamente nada. Nada. Dios está operando en todo, detalladamente, detenidamente en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que debemos de entender estas cosas, porque hay gente que se desespera por no entender esto. Pero nosotros sabemos, tenemos que entender quiénes somos nosotros en el Señor. Muy bien, entonces nos conoció. Ahora entendemos que nos conoció significa nos miró con amor y preparó una relación amorosa con nosotros. Eso es, nos conoció. La segunda es nos predestinó. Nos predestinó. No significa, recuerde, que Dios elige a unos para salvación y a otros para condenación, porque entonces eso contradice la revelación bíblica. No fue que nos predestinó de esa manera. Dios predestinó el propósito, no predestinó la persona. Y tal vez aquí es donde lo entendemos más. Otra vez vuelvo a decirlo. Dios predestinó el propósito, no predestinó la persona. Dios predestinó el propósito para usted y para mí. No predestinó a la persona. Eso significa todos pueden entrar en el propósito de Dios. Eso, aquí entra una responsabilidad directa de nuestro corazón delante del Señor. O sea, Dios estableció de antemano el destino espiritual para todos los que respondan al amor de Él. Desde anticipadamente. Y esto es maravilloso. Comprender esto. Porque ese destino es ser conformados, como dice Pablo, conforme a la imagen de su Hijo. Eso somos nosotros en este destino eterno. Por eso dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Vea que no dice, a estos sí y a estos no. No, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A todos, aquí entran todos. ¿Quién responde al llamado? No son todos. ¿Vieron esto? Nos escogió a todos. No todos responden al llamado. Porque lamentablemente hoy, mientras yo estoy aquí, hay un montón de gente que se muere y no va al cielo. Dios escogió a todos, pero no todos responden al llamado de Dios. Esto tiene que ver entonces con entender lo que es la predestinación de Dios. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 4 lo reafirma. ¿Qué dice Primera Timoteo capítulo 2 versículo 4? Primera Timoteo capítulo 2 4 dice que enseñen, no, Primera Timoteo, no Tito, Primera Timoteo. Casi me embarco, ¿verdad? Voy a buscarlo entonces. O tal vez Jason me ayuda ahí. Búsquelo conmigo. Primera Timoteo. Sí, pero mejor lo voy a buscar. Ya no me confío. Primera Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres, oiga esta expresión, que todos los hombres sean salvos. ¿Vieron qué belleza esto? Es más, lea desde el 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién dice? Por todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, todo el género, hombre y mujer, está entrando en esta petición. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, miren qué maravilla, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta expresión aquí nos enseña entonces que la predestinación no es un decreto selectivo de Dios, es una determinación divina de que toda persona llegue a los pies de Cristo, de que toda persona llegue a parecerse a Cristo, como dice la palabra del Señor. No define quién entra, sino cómo termina el que entra. Eso es lo que define esto, cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y eso tenemos que entenderlo, porque cada proceso en nuestra vida,
Cada cosa que nosotros pasamos en nuestra vida tiene un propósito formativo. No olvide eso. Todo lo que usted pasa en su vida tiene un propósito formativo. Usted no viene a la iglesia para estar un ratito en la iglesia, para escuchar a ver qué dijo el pastor. Usted está siendo pulido en las manos del alfarero, y todo proceso en tu vida tiene un proceso formativo. Nada es casual, todo apunta a transformación. Dios nos está transformando todos los días, estamos siendo transformados todos los días. Hay un proceso de transformación diario de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ve? Entonces, predestinación significa que Dios no improvisa la historia, que ya todo está establecido por Dios. Significa que Dios no se saca nada de la manga, que Dios no improvisa absolutamente nada, que todo forma parte de un plan. Oiga, cada dolor, cada victoria, cada desierto que podamos haber pasado, está siempre guiado para moldearnos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la semejanza de su Hijo. No olvide esto, cada cosa que pasamos en nuestra vida está moldeando nuestro corazón en esa omnisciencia de Dios, en ese trabajo tan exclusivo de Dios con cada uno de nosotros, en ese trabajo tan personal de Dios con cada uno de nosotros. Dios está moldeándonos y está trabajando para que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo, como dice la palabra del Señor también. Y ahora entramos al tercer eslabón, que es a los que llamó. A los que llamó. Esto es una invitación divina al arrepentimiento. Vean qué bonito. Primero nos conoció, luego nos predestinó. Pero nada hubiera sucedido si nosotros no atendemos el llamado. Y este es maravilloso. Nos llamó. Nos llamó. Hay por lo menos dos dimensiones en un llamado. El primero es el llamado general, cuando el evangelio es predicado a todos. Eso es lo que el Señor dijo: muchos son llamados, recuerda, y pocos los escogidos. Tampoco está hablando de una selección arbitraria. No, muchos son llamados, pero ¿cuáles son escogidos? Los que atienden al llamado. Entonces, en esta dimensión es un llamado general, pero hay otra dimensión que podríamos decir el llamado eficaz, y es cuando el corazón responde bajo la obra del Espíritu Santo a ese llamado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Recuerdan ese versículo precioso? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Lo usamos para evangelizar, pero no es para evangelizar. Este es un versículo de intimidad. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo todos los días en la vida suya y en la vida mía, y por eso nos pasa por diferentes situaciones. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Constantemente es lo que está haciendo el Señor, llamando a la puerta de la iglesia, no del impío, de la iglesia. Lo utilizamos para evangelizar, pero este versículo en el contexto es un versículo que le está el Señor hablando a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia más parecida a la iglesia nuestra hoy. Aquí estoy a la puerta y llamo. Este es un llamado a intimidad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es un llamado de intimidad. Este no es un llamado a salvación, es un llamado a intimidad, porque ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado de intimidad con Él. Dios nos llama, su voz resuena en el corazón nuestro, y es un llamado no a acostumbrarme a una religión. No es un llamado para venir a la iglesia de vez en cuando. No es un llamado para acordarme de Dios de vez en cuando tengo un problema. Es un llamado a la intimidad. Es un llamado a amar su presencia. Es un llamado a conocer y entender su presencia todos los días en nuestra vida. Es un llamado a caminar bajo la cobertura de Él. Ese es el llamado de Dios, porque por eso es un llamado de intimidad. Porque es un llamado que tiene que ver con todo en nuestra vida. Y por eso Dios sigue trabajando en una transformación en nuestra vida. ¿Ve? Dígale que está a su lado: Dios día a día nos está transformando. Porque tal vez así como estamos en este momento, no calificamos para entrar al cielo, pero Dios está transformándonos. Todo esto tiene que ver con la salvación. Salvación tiene que ver con todo.
y todo esto tiene que ver con la salvación. Pero vean que todos los verbos están conjugados como que ya sucedió. ¿Ve? Nos llamó. Miren el cuarto ahora, nos justificó. Este es el centro de todo, la justificación de Dios. Estos cuatro que les dije ya sucedieron. Pero en la mente de Dios, los verbos están en pasado porque en la mente de Dios ya todo sucedió. Para Dios, usted y yo somos producto terminado. Dios te ve como producto terminado. Dios te ve diferente a como nosotros nos vemos. Porque ya Dios te ve como que todo sucedió en tu vida. Por eso la obra de transformación, la cual Dios está haciendo todos los días en cada uno de nosotros. Entonces usted dice, mira, ya yo no soy el chichoso que era antes. Dios te está transformando. Ya yo no soy el irresponsable que era antes. Ya Dios te está transformando. Ya yo no tengo las inclinaciones que tenía antes. Este es un proceso de Dios. Un proceso donde Dios nos va cambiando. Antes éramos menos tolerantes, ahora tenemos más paciencia en todo. Dios nos está transformando. Dios nos está cambiando día a día. Nosotros estamos entendiendo el valor maravilloso que significa esta vida en Cristo Jesús. Este caminar diario en el Señor. Es la operación y la transformación de Dios. Pero aquí en Justificó entramos a lo que es el corazón mismo del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Porque justificar significa declarar justo. Significa que no solo Dios nos perdona, sino que Dios cambia nuestra posición legal ante Él. Eso significa justificación. Que hay una posición legal que cambió. Éramos culpables. Y por ser culpables teníamos entonces sentencia de condenación por ser culpables. La justificación no solo trae el perdón de Dios, sino que cambia nuestra posición legal delante de Dios. Exactamente así. ¿Cómo condena un juez humanamente? Un juez dicta sentencia cuando tiene suficientes elementos de prueba que dicen la persona, de acuerdo al fundamento jurídico, es culpable. Exactamente así. Nosotros teníamos todos los elementos de prueba para una condena, pero Dios decidió justificarnos. Y justificarnos significa perdón, porque nos declaró justos. Y declarar justos significa como si nunca hubiéramos pecado. Eso significa justificación. ¿Por medio de qué viene la justificación? Por medio de la sangre de Cristo. Lo único que puede justificarnos es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, en la figura de los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, recuerdan, vino a ser ahora el sacrificio perfecto para justificarnos delante de Dios. Por eso nuestra posición legal cambió delante de Dios. Dios te ve como si nunca hubieras pecado, por medio de la obra de Cristo. Por eso dice, nos justificó. Qué belleza, ¿verdad? No por obras, sino por fe. En la cruz, hermano, es donde se define todo esto, porque alguien inocente fue declarado culpable para que nosotros fuésemos justificados. Eso significa la justicia por imputación. Alguien que era inocente fue culpado para que nosotros los culpables fuéramos entonces justificados delante del Señor. Vean que no es solamente un perdón judicial, hermano. Esto es una posición de gracia, la que tenemos ahora. No es solo un perdón judicial, es una posición de gracia. Ya no estamos bajo condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justificación nos sacó de la condición de condenación. ¿Ve? Nosotros no vivimos ahora justificándonos ante los hombres. Ya fuimos justificados por Dios. Que esa es la justificación verdadera y eterna. Usted y yo ya fuimos justificados por Dios. Usted no tiene que justificarse ante nadie. Ya usted fue justificado y justificada por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa eso para los que anotan?
Tu pasado fue cancelado, tu presente tiene un propósito y tu futuro está asegurado. Eso significa justificación de Dios en nuestra vida. Otra vez te lo vuelvo a decir. ¿Qué significa justificación? Tu pasado fue cancelado, tu presente tiene un propósito, tu futuro está asegurado. Cada vez que el enemigo te acusa, le vas a tener que responder: Cristo ya pagó por mí, no tengo ninguna deuda. Cristo ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Soy absolutamente libre y justificado por el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué significa justificación? Que tu pasado fue cancelado, que tu presente tiene propósito y que tu futuro está asegurado. Y llegamos a la última y con esta terminamos. La última es justificó. Pero ponga bastante atención, esta no ha sucedido. ¿Cuándo sucederá esto? Perdón, glorificó. Esta no ha sucedido. ¿Cuándo seremos glorificados? En la resurrección o en el levantamiento de la iglesia. Hay dos cosas que pueden producir la glorificación de Dios en el creyente: el ser arrebatados o el ser resucitados. En los dos sentidos, esto significa transformación. Pero vieron que para Dios ya sucedió. Dios da por un hecho que usted va a llegar, que usted y yo vamos a llegar al estado de la glorificación. Que esto no lo logramos en la tierra. La glorificación no lo logramos en la tierra. Todas las otras 4 anteriores sí. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó y nos justificó. Estas 4 cosas ya las disfrutamos aquí. La quinta no, pero para Dios sí. Porque Dios te ve producto terminado, que fue lo que les dije anteriormente. Para Dios sí, por eso glorificó, está en la cadena de la gracia como si ya hubiera sucedido. Pero esta es una carrera de fe y usted tiene que llegar hasta allá, hasta asegurarnos que vamos a ser glorificados con Cristo un día. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, lo que en la mente de Dios, el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios está garantizado la glorificación de nuestra vida. Es la plenitud de la gloria de Dios en nosotros. Vean qué bonito esto. Nosotros caminamos con gloria de Dios en esta tierra, pero no soportaríamos toda la gloria de Dios en nuestra condición humana. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando Moisés qué le pidió Moisés a Dios? Quiero ver tu rostro. ¿Qué significa quiero ver tu rostro? Quiero la descarga de toda tu gloria en mí. Porque el momento era muy íntimo, muy, muy íntimo. Vean qué bueno esto. Esto tiene que ver con nosotros. Póngale bastante atención. Moisés le dice a Dios: quiero verte cara a cara, quiero ver tu rostro. Dios le dice: es que si ves mi rostro vas a caer fulminado. No tienes la capacidad de que yo descargue toda mi gloria sobre ti. Entonces, mientras nosotros caminamos en esta tierra, caminamos con gloria, pero no con la plenitud de la gloria. No soportaríamos la plenitud de la gloria. ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Ok, vamos al 33 de Éxodo, para que usted lo marque ahí. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Pero esta expresión cara a cara no era que Moisés le estaba viendo la cara a Dios. Es una expresión de intimidad, de mucha confianza. Eso significa cara a cara. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vamos a leer el 12 ahora. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Siga leyendo el 13 ahora. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo siguiente. Y él dijo:
mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué? Reposo, descanso. 15, el siguiente. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Siguiente versículo ahora. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Miren qué conversación esta, hermanos. Miren qué conversación más profunda. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Este es un diálogo de mucha intimidad, pero de muchísima intimidad entre Dios y un ser humano. Pero de muchísima intimidad. Mira hasta dónde llega Dios. Mira los escalones que baja Dios para tratar y hablar con un ser humano. Siguiente versículo. Él entonces dijo, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo eso? Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria. Lo que Moisés está diciéndole aquí a Dios es: yo quiero que me glorifiques. Pero no era el momento de que sucediera eso, porque la glorificación no se podría dar en la carne a Moisés, porque nada que sea corruptible puede ser glorificado, porque recuerde que la glorificación viene después de la transformación, y la transformación la produce la resurrección. Nada corruptible ni mortal puede ser glorificado. Entonces vea lo que Dios le responde en el siguiente: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí Dios le está diciendo: te voy a respaldar en todo. Pero en el 20 le dice: no podrás ver mi rostro, porque a mí no me puede ver un hombre y que viva. O sea, un ser humano en la carne, en lo natural, no puede llevar el peso de la gloria de Dios. Vean qué bueno todo esto para la conclusión que vamos a llegar. Todo esto tiene que ver con glorificación, para que entendamos qué es glorificación. Entonces, el Señor le sigue diciendo a Moisés: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. La peña aquí es un lugar alto. Entonces Dios le dice: vas a estar en este lugar estratégico, estarás sobre la peña. Esto es lo que vamos a hacer. Dios le dice a Moisés: esto es lo que vamos a hacer. Me has pedido algo muy fuerte, pero esto es lo que vamos a hacer. Porque si hago lo que me pides, queda fulminado aquí. Mas sin embargo, mi respaldo va contigo. En el 22 ahora: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. O sea, imagínense una roca gigantesca donde estaba Moisés. Y cuando la gloria de Dios iba a pasar, entonces Dios mismo iba a esconder a Moisés en una hendidura de la misma roca. Dice: y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Vean qué maravilla. Lo que Moisés le pidió a Dios, en realidad Dios se lo hubiera querido dar, pero no lo hubiera soportado. Entonces por eso le dice: yo te voy a poner en la peña, pero cuando pase toda mi gloria, yo mismo te voy a esconder para que no quede fulminado. Dice: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Vean este pasaje, por si lo quieren marcar aquí en la Biblia. Lo que Dios le muestra a Moisés es una parte de su gloria. Porque aquí cuando dice verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, es una parte de la gloria de Dios, que es lo que nosotros tenemos hoy mientras estamos en esta tierra. Usted camina con gloria. La gloria de Dios está sobre tu vida, pero no está la plenitud de la gloria de Dios, porque no soportaríamos la carga de la plenitud de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo nosotros soportaríamos la plenitud de la carga de la gloria de Dios en nuestra vida? Cuando seamos glorificados. Pero entonces en la mente de Dios ya está esto, porque dice: nos glorificó. O sea, cuando Dios piensa en nosotros, está pensando en nosotros con
toda la gloria de Él manifestada en nuestra vida. La glorificación entonces vendrá por medio de la transformación. Cuando seamos transformados, seremos capacitados por Dios para que toda esa gloria que Moisés le pidió y que Dios jamás se la podía dar, venga sobre nosotros. Entonces, estos son, hermano, los 5 eslabones de la cadena de la gracia. El último no se ha cumplido, pero en la mente de Dios sí. Eso significa que en la mente de Dios ya usted terminó la carrera. En la mente de Dios ya usted terminó la carrera. La decisión la tiene usted, si va a llegar hasta el final de la meta. Por eso el Espíritu Santo nos ministra, nos habla. Por eso estamos en una constante transformación, porque en esa atención de que termine la carrera, Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, tratando con nuestro corazón. Nuestro corazón no está a la deriva, ni nuestro corazón está al garete. Nuestro corazón está siendo cuidado por Dios, y por eso Dios está trabajando todos los días y nos pasa por diferentes cosas, porque Dios está trabajando. Dígale que está a su lado: Dios está trabajando contigo. Dios te está transformando para que un día seas glorificado juntamente con Él. Amén. Póngase de pie.